Bien, voy a hacer ahora un breve video para ir a la par con lo que estoy pasando en teoría del uso de Jamovi. Estas cosas que voy a mostrar ahora ya las vimos, pero las voy a hacer de nuevo para los que anden medios perdidos. Partamos con lo más básico, gestión de los datos. Cómo ingresar una base de datos a Jamovi y cómo gestionarla básicamente. Lo primero que tienen que tener presente es que sus datos pueden estar en cualquier formato, la verdad. Pero es muy habitual tener sus datos en Excel. Si están en Excel, sus datos siempre tienen que estar configurados de la siguiente manera. Aquí yo, por ejemplo, tengo una base de datos de ejemplo que pueden ver en la carpeta gestión de datos y pueden bajarla para repetir el procedimiento. Les recomiendo, de hecho, que lo hagan. Entonces ustedes van a ver que la primera fila contiene los nombres de las variables de un análisis. En este caso, la base se llama consumo de helado y hay una serie de nombres de variables que aparecen al inicio de las columnas. La primera variable, esta que aparece acá, generalmente simplemente es un identificador de sujeto u observación. Cada fila, después de la primera, constituye un sujeto y los valores que adopta en diferentes valores de variables. Así que, por ejemplo, aquí tengo el sujeto 2, aquí tengo el sujeto 12, aquí el 16. Una fila, un sujeto. Del mismo modo, las columnas representan variables a la vez. La primera es una columna que generalmente se incluye, que puede ser el nombre, el root, o en este caso simplemente es un numerito. Es una columna de identificación y por tanto a este tipo de columnas, más que variables, se les llama identificador, aunque es en estricto rigor una variable de identificación, pero no se usa para procesar, es decir, no analizamos esta columna. Después tengo otra columna que dice consumo, ingreso semestral, precio y temperatura. Estos datos son gringos, de modo que el consumo está en mililitros de helado para una persona en una familia. ¿Mm? Después tengo ingreso semanal que tiene la familia, que son $78 a la semana, lo que ganaría esta familia. El precio de esos 386 mililitros, que serían 0,27 céntimos o centavos de dólar. Y la temperatura que había en ese momento en la ciudad en donde se registró esta información. O sea, básicamente la idea es pensar, bueno, si hay más calor, consumo más helado, ¿no? Claro, esto es una base muy gringa y a nosotros no nos dice mucho, pero nos sirve para entender lo que vamos a hacer. Así como tengo filas, una fila, una persona, también tengo una columna, una variable. Generalmente esto se le llama bases de datos N por P. N filas, P columnas. Voy a borrar esto porque una cosa importante es que además de los datos que llegan hasta acá, no debe haber absolutamente nada más en la base. Y tengan presente que si tienen una base de datos con más de una solapa, aquí tengo una, pero le podría agregar otra y aquí tener datos nuevos. Esto no funciona. Tienen que tener solo una base, una hoja, lo más simple y plana posible. Por ejemplo, alguien podría estar tentado a ponerle color a los títulos o negritas. No, ninguna de estas cosas pueden tenerlas en una base de datos para procesar con estadística porque son bonitas en Excel, pero eso es formato, no es dato, es solo formato. Y cuando ustedes graban un archivo Excel, están guardando también formato. De hecho, si se fijan aquí, hay unas pequeñas líneas que ustedes pueden ver que separan las celdas y las filas y las columnas. Bueno, estas líneas realmente no existen. Son para que ustedes lo vean bonito. Pero en la práctica, cuando se trabaja con datos en un programa estadístico, estas filas no tienen ninguna razón de ser. Estas separaciones, perdón, ¿no? Estas líneas grises. Los separadores, sin embargo, tienen que existir, porque si no, el programa no podría saber dónde empieza una variable y dónde termina otra.
o dónde empieza un caso y dónde termina el otro. Los separadores son bien conocidos. Cuando ustedes guardan su archivo, tienen que guardarlo con un formato específico para que el separador, lo que va a separar dos variables, ¿sí?, sea algo conocido. Aquí yo lo voy a dibujar, voy a jugar un poco con eso, pero en la práctica lo van a ver de manera mucho más sencilla y más burda en el caso que lo hicieran. No tienen que hacerlo ustedes uno a uno porque se volverían locos. Pero cuando ustedes le piden a Excel guardar esta información y eliminar el formato, van a tener que elegir entre separar las columnas con comas o separarlas por simplemente tabuladores, ¿sí?, un tabulador o un espacio, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas formas también se puede separar, por ejemplo, por punto y coma, semicolon en inglés, o colon, dos puntos. En general, muchas formas de separar las columnas. Voy a eliminar esta columna porque quedaría como una columna de más. Pero yo les voy a proponer, para no tener problemas, que usen separador de tabulaciones. Como digo, no lo tienen que hacer ustedes. Para guardarlo así, van a Archivo, Guardar como. Yo me voy a este PC, voy a buscar donde están los datos que yo estoy utilizando. Aquí está consumo de helado. Ahí está el nombre. Yo les recomiendo ponerle un nombre muy corto. Por ejemplo, simplemente helado. ¿Por qué? Porque algunos programas, perdón, esto no va, es solamente ahí, helado. Algunos programas tienen problemas para interpretar las separaciones entre palabras. Así que le ponen solo helado, ¿vale? Luego, eligen el formato que yo les comento. Desde arriba abajo, al menos en mi Excel, el que yo quiero que usen se llama texto delimitado por tabulaciones. Lo seleccionan, queda así, como lo ven ahí, y le dan a guardar. Se va a guardar en la carpeta. Ya existía, así que lo voy a reemplazar. Y se guardó. Ahora cierro mi archivo Excel. Ya no lo voy a usar. ¿Sí? Cierro mi Excel. Y me doy cuenta que tengo en la carpeta donde yo guardé esto, tengo el archivo helado. Se van a dar cuenta que está ahí porque generalmente dice acá documento de texto. Voy a ir a Jamovi. Voy a abrir mi Jamovi desde cero. Yo lo tengo acá. Ahí está el icono. Lo abro. Y voy a ir a buscar mi archivo de texto. Van acá. Dicen abrir. Y les va a decir este PC o una biblioteca de datos. Se quedan en este PC y se van a Browse. Se van entonces a buscar en sus carpetas, donde esté la base de datos helado, la que corresponda para su base de datos, lo que yo les pedí. Yo lo tengo en taller de investigación. No lo veo, pero sé que está por acá. Helado, ahí está. Y toman el archivo de texto, ¿sí? Le dicen abrir y se va a cargar la base que teníamos en Excel. Ahí lo ven. ¿Sí? Va a conservar la posición de las variables, solo que ahora ya no está en la hoja de datos. Ahora quedan registradas en una línea gris, indicando que estas son variables reconocidas. Si no las reconoce, les van a quedar acá abajo y eso no sirve. El archivo a usar tiene que dejar las variables en esta parte gris. Y lo mismo los casos, ¿se fijan? Van a tener del caso 1 al caso y tanto. Eso no los exime de mantener siempre esta variable identificadora. Enseguida, van a definir qué tipo de escala corresponde para cada variable. Esto es súper importante porque los análisis estadísticos dependen de saber qué tipo de variable estoy utilizando. Ustedes este tema ya lo conocen bien. Escala nominal, ordinal, intervalar. Aquí puede tener nombres distintos, pero vamos viendo.
quiero que se fijen que el computador ha puesto los nombres de variables arriba y al lado le ha puesto una figurita, ¿la ven? Esa figurita les indica, en principio, qué significa, o qué escala, perdón, tiene asociada cada variable. Pero ustedes esto lo pueden cambiar porque esto es un reconocimiento automático del programa. En general, las pelotitas refieren a escalas nominales, ordinales, y la reglita obedece a escala intervalar, pero aquí generalmente se la entiende como continua o cuantitativa. Si quieren cambiar el tipo de variable, pueden hacerlo. Por ejemplo, ingreso semanal, que son la cantidad de dólares que gana a la semana una familia, que consume helado, por supuesto, está en dólares. Y esto no puede ser nominal, como aparece acá. Esto es claramente un valor cuantitativo. Lo mismo temperatura. Es intervalar claramente, porque la temperatura es intervalar, ¿no? Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar su escala si correspondiera. Se ponen encima ahí de la parte gris, botón derecho, y dicen Setup. Aparece el id de la variable. Ustedes pueden poner acá abajo un nombre más amistoso, aunque no tiene mucho efecto en el análisis. Le voy a poner identificador para decir que id significa identificador. Y en vez de nominal, ordinal o intervalar continua, ¿no? Yo en realidad les dije que esta era simplemente una variable de identificación. Y aquí está. Lo ponen así, identificador. Le cambian entonces el tipo de escala y cambia la figurita que se pone al lado de ella. Vale, sigamos. La variable consumo de helado está como continua y la reconoce bien. La razón es que como tiene un punto decimal o un separador decimal, entonces claramente para el programa, la variable consumo de helado en mililitros es en sí misma una variable continua, lo que está bien. Dice acá abajo el tipo de datos decimal. Está bien, queda tal cual. Seguimos. Pasamos a ingreso. Ahí pasamos a ingreso. Y está en dólares. No es nominal, es continua. Pero sin embargo no tiene decimales. Así que ahora en data type, en vez de poner decimal o texto, lo dejamos como está. Integer, que significa entero. Porque no tiene decimales. Seguimos. Precio, lo reconoce como continua y con decimal, está bien. Y temperatura, lo reconoce como nominal, saben que está mal, marcan continua. Pero sí lo dejan como entero porque no tiene decimales la variable. ¡Pum! Luego te aparece esto, no lo hagas ni lo toques ahora, no importa. Pero esto es para transformar o crear nuevas variables. Una nota al final. Es posible que ustedes que estén trabajando con Jamovi, las cosas que ustedes vean llegan hasta aquí, hasta factor. Eso es porque estos son los análisis por defecto del programa. Yo tengo muchos otros análisis que la verdad casi nunca he usado, no sé realmente para qué los tengo, pero que provienen del hecho de que Jamovi tiene acá, botón, una librería, Jamovi Library o Jamovi Library. Si yo presiono en ella, van a encontrar otros paquetes que se le pueden instalar, yo los tengo todos instalados como ustedes ven, o casi todos, que se le pueden instalar para poder seguir procesando datos con otros análisis. Si les soy sincero, con los que ya están, no necesitan más. Estos son especificaciones de análisis que rara vez van a usar, al menos mientras estén en pregrado. Así que nada, está hecho. ¿Qué es lo que hacemos después? Me voy a Save o Save As y aparece helado y aparece acá abajo donde dice el tipo de archivo o .omb. Este es el formato propietario de Jamovi. Así que si nosotros no queremos volver a importar los datos, porque ya los importamos, simplemente guardamos nuestro archivo como helado.omb save. Y va a quedar registrado por aquí entre medio también en el histórico de las bases que estoy trabajando. Eso por ahora.